Bueno, clase número uno de matemáticas generales. Los temas que vamos a estudiar en esta clase son conjuntos numéricos y la clasificación de los conjuntos numéricos. Tenemos entonces los siguientes temas a estudiar. La clasificación de los conjuntos numéricos en los números naturales y su representación, los números enteros y su representación, los números racionales y su representación, los números irracionales y su representación, y una técnica la cual denominé la técnica de la cifra decimal, y por último mirar en qué consisten los números reales. Entonces la clase número uno tiene que ver con todo lo que es conjuntos numéricos, y en realidad uno de los primeros conceptos que uno debe estudiar en matemáticas son los números. Nosotros que conocemos desde la infancia, el concepto de número es uno de los primeros conceptos que uno aborda, y sabemos que los números representan cantidades, y los números se clasifican en diferentes conjuntos. Esos conjuntos son los siguientes: los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, los números reales y los números complejos hasta ahora, pero nos vamos a centrar en estos conjuntos. Los números complejos los dejaremos para un tema más avanzado como en cálculo diferencial. Empecemos con los números naturales. Entonces, históricamente los números naturales son los que han servido a la humanidad para contar elementos, para contar rebaños de ovejas, para contar casas, para contar personas, para contar materiales, y matemáticamente se han simbolizado los conjuntos con una letra de doble marcación. Aquí tenemos dos lineacitas, se llama una letra de doble marcación, y comprenden los números naturales, los números del 1 al infinito, incrementándose una unidad en cada paso, 1, 2, 3, etcétera, sin incluir el número 0. Ya había dicho que en la antigüedad se usaban los números naturales para contar rebaños de ovejas, de vacas, etcétera. ¿Cómo se representan los números naturales? Bueno, esta se llama representación algebraica, y existe también la representación gráfica. Entonces, para representar los números naturales se usa una semirrecta para representar la cantidad deseada. Por ejemplo, representar el número 5. Entonces la solución simplemente es tomar una semirrecta, ubicar 5 unidades sin incluir el 0, 1, 2, 3, 4, 5, y este será la ubicación del número 5 en la recta numérica. Terminado esta parte fundamental de números naturales, vamos a ir a los números enteros. Los números enteros son un conjunto más avanzado que el conjunto de los números naturales. Entonces los números enteros son una composición de los números naturales, el número 0 y los números negativos. También se define con una letra de doble marcación, z, que van desde menos z o desde menos infinito hasta infinito. Incluye números negativos, incluye el 0 y números positivos. Y este conjunto de números aparece para registrar las deudas de los acreedores en las ciudades y en las provincias dentro de la historia de las matemáticas. Los números positivos es lo que uno tiene y los números negativos es lo que uno debe. ¿Cómo se representan los números enteros? Pues esta es la representación algebraica y viene la representación gráfica. Entonces, para representar los números ya necesitamos una recta completa que va desde el menos infinito hasta el infinito o hasta el más infinito. Y sobre esta vamos a indicar espacios de la misma longitud que se llaman unidades para representar los números. Como ejemplo nos dicen representar el número indicado sobre una recta numérica, el -3 y el 2.
¿Cuál es la solución? Pues la solución es tomar la recta numérica completa. Siempre la vamos a partir en un 0, números a la derecha positivos, números a la izquierda negativos. Nos piden representar el -3 y el 2. Este es el segundo conjunto básico y aparece ya el conjunto de los números racionales. Esto se me pasó aquí. Los números racionales se componen de los números naturales y de los números enteros. O sea que ya es una composición de los dos conjuntos anteriores. Y lo particular es que tienen esta forma P sobre Q, de lo cual generan el nombre de números fraccionarios. Entonces se representan con la letra Q de doble marcación, y una posible representación algebraica es esta: menos P sobre Q, menos 5 tercios es un elemento de ellos, puede ser cualquiera, menos 1, 0, 2, 8 tercios y P sobre Q, para indicar que son de la forma P sobre Q. Este conjunto de números racionales se usaron dentro de toda la historia para repartir las tierras de forma ordenada y siguiendo una proporción establecida por los reyes. ¿Cómo se representan los números racionales? Entonces, para representar esos números vamos a usar la misma recta numérica, a la cual vamos a hacer particiones. Entonces, como ejemplo, vamos a representar los siguientes números: 3 cuartos y menos 5 medios. ¿Cuál es la solución? Tomo una recta de números, y como voy a ubicar el menos 5 medios, entonces voy a partir a la unidad a la mitad, o sea en 2. Voy a partir en 2. O sea que esta unidad negativa la parto en dos partes iguales, dos partes iguales, y así me voy hasta que consiga 5 partes. O sea que tendríamos hasta aquí tendríamos una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Este número es el menos 5 medios. Y en el caso de 3 cuartos, entonces tendríamos tomar la unidad y partirla en 1, 2, 3, 4 partes iguales, y de ahí vamos a tomar 3. Después de este conjunto de números racionales aparece el conjunto de los números irracionales. Hasta el tercer conjunto de números todos están compuestos uno del otro. Este conjunto es un conjunto aparte del conjunto de los racionales y se origina fundamentalmente por esto, por el cálculo de la raíz. Históricamente esta raíz aparece cuando Pitágoras quiere calcular la hipotenusa de un triángulo que tiene como catetos 1 y 1. Entonces el teorema de Pitágoras me daría raíz de 2, y raíz de 2 no es un número exacto, es un número irracional. Entonces aparecen fundamentalmente dentro del conjunto de los números irracionales las raíces cuadradas, las raíces enésimas. Y también aparecen otros números que se generan a través de relaciones, por ejemplo como el número pi, que resulta de la relación que hay entre el perímetro de una circunferencia y su radio, o el número de Euler o de Euler, que es aproximadamente 2.718281, etcétera, que resulta del cálculo de un límite infinito de una función con exponente fraccionario. Estos números los vamos a representar algebraicamente con la letra I de doble marcación, donde tenemos algunos ejemplos como este: raíces enésimas, pi, Euler, etc. ¿Cómo se representan estos números? Entonces, quiero decir que no todos estos números se pueden representar en la recta de una forma exacta. Voy a mostrar una forma de representar algunos. Por ejemplo, vamos a representar el número raíz de 2. Raíz de 2, como ya dije anteriormente, por el teorema de Pitágoras se escribe como 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Lo que quiere decir que
está conformado por un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Tomo en la recta numérica un triángulo de cateto 1 y de cateto 1. Esta hipotenusa mide raíz de 2. Raíz de 2 la tomo con un compás y vamos a trazar desde este punto, ubicado con el centro acá, trabajamos con el compás y aquí donde nos dé esta línea, ahí es exactamente raíz de 2. Otra técnica que mencioné al inicio del video era la técnica de la cifra decimal. ¿En qué consiste? Consiste en trabajar en papel milimetrado. Es parecido a esta cuadrícula y cada cuadrito pues nos da el valor de 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Aquí, como para no dar un ejemplo tan grande, entonces dije representación de raíz de 2 menos 1. Raíz de 2 es, hagámoslo aquí, raíz de 2 menos 1 es 0.4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Aquí estaría ubicado el número raíz de 2 menos 1. Ese es el conjunto de los números irracionales. Y luego aparece el conjunto de los números reales. Entonces, los números reales son los números que pertenecen al conjunto de números compuestos por la unión de los conjuntos anteriores, es decir, de los naturales, de los enteros, de los racionales y de los irracionales. Y elaboré un bosquejo, un esquema para mostrar en qué consisten estos números o cómo se pueden visualizar. Entonces, primero tenemos los números naturales. Los números naturales, ya dijimos que son los números con los que podemos contar, 1, 2, 3, etc. Si nosotros unimos los números naturales, el 0 y los números negativos, entonces conformamos este conjunto que está aquí como en un amarillo pálido, que se llaman los números enteros. Los números enteros están compuestos por estos otros tres, estos dos conjuntos y este elemento 0. Y ese conjunto de números enteros también está dentro de un conjunto que son los números racionales. Ahora, por aparte está un conjunto de números que son los números irracionales, y la unión de todos estos conjuntos y elementos se llaman los números reales. Entonces, de aquí en adelante, cuando nos pregunten qué es un número real, puede ser un número natural, puede ser el 0, puede ser un número negativo, puede ser un número racional de la forma P sobre Q, puede ser un número irracional de la forma de raíz de 2, raíz de 3, Euler, pi, raíz enésima, y todos esos corresponden a números reales. Nos vemos entonces en otra clase de matemáticas generales.